Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a terminar de ver el tema de las listas generalizadas y vamos a empezar a hablar de un tipo de estructura que son los árboles, ¿ok? Entonces ya vamos a introducirnos en el nuevo tema que nos va a estar consumiendo todas las clases que vienen ahora, ¿ya? Que es como otro de los temas más denso de esta asignatura, ¿ok? Que son los árboles. Ahí vamos a hablar muchas cosas de árboles, pero lo que vamos a ver en la clase de hoy van a ser los conceptos básicos. Vamos a definir los conceptos para después cuando yo les hable de manera técnica, ustedes entiendan. Cuando yo les diga la altura de un árbol, el camino a ver, la arista, ese tipo de conceptos, ustedes lo entiendan, ¿ok? Y esas cosas las vamos a ver hoy. Pero comencemos por listas generalizadas, donde lo habíamos dejado la semana pasada. Ok, yo les había explicado un poquito lo que era la lista generalizada y les dije que hoy lo que vamos a ver es cómo eso lo abstraemos al código. Es decir, ya ustedes saben lo que es una lista generalizada de manera teórica. Vamos a ver cómo lo podemos llevar este planteamiento al código. Ok, habíamos hablado de estas propiedades, que es el orden, la cantidad de elementos, la profundidad eh, es dentro de cuántas listas está un elemento. Por ejemplo, A está a una profundidad 1, B y C y D están a una profundidad 2, ya E está a una profundidad 1 y F, G está a una profundidad 2. La longitud, el len, es el número de elementos que hay en el nivel 1. ¿Ok? Es decir, este es de longitud 3 igual que este. Y el orden lo que quiere decir es que una lista importa el orden. Si ustedes tienen ABC y CBD, son dos listas distintas. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer una lista? Recuerden, una lista que pueda almacenar elementos y además pueda almacenar listas. ¿Ok? Bueno, una manera de hacerlo es ponerle tres elementos. Un elemento que va a ser el tag, otro elemento que va a poder guardar tres cosas. O un dato, o un link, o una referencia. ¿Ya? Y un tercer elemento que va a ser el link en sí. ¿Ok? Es decir, este dato lo que dice es, este link a dónde está apuntando, a un dato, a otra lista o es una referencia hacia otro lugar. Vamos a ver eso. El tag, en cuanto al tag este, es 0 si es un átomo. Es decir, si este nodo que ustedes están almacenando es un átomo, entonces este primer valor vale 0. Si es una sublista, ¿ok? Si es una sublista, entonces esto de aquí vale 1. Y si es un contador de referencia, entonces esto de aquí vale 2. Vamos a ver más adelante qué cosa es un contador de referencia, no se preocupen. Ya, entonces, acá esto va a almacenar un dato cuando es un átomo. Va a almacenar un puntero a una sublista cuando el tag es de tipo 1 y va a almacenar la referencia de la lista cuando, cuando tag vale 2. ¿Ok? En cuanto a link es un puntero al siguiente elemento. Vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, yo tengo esta lista. Esta lista tiene dos elementos en el primer nivel, ¿cierto? Que es la primera lista esta que tiene los paréntesis naranja y la segunda lista que también tiene paréntesis naranja. Luego la segunda lista tiene dos elementos AB que son átomos y la segunda lista tiene dos elementos. Este que tiene los paréntesis verde, que es otra sublista, y el átomo E. Y luego este tiene dos átomos. Entonces, en este diagrama que está abajo, los átomos se están representando con cuadraditos azules, ¿ok? La sublista verde está en el rectángulo verde, la sublista naranja está en los rectángulos naranjas y la sublista roja que es todo. Entonces, esto es una manera de abstraer lo que está arriba. ¿Cómo esto lo traducimos a lo que yo les decía? Es decir, a esto de acá. Bueno, primero, esto es un contador de referencia. ¿Ya? Lo que está diciendo es que está apuntando hacia solamente, está teniendo solamente una referencia a esta lista. ¿Ok? Entonces, esta lista, fíjense que esta lista es la lista roja. La lista roja.
Toda lista al principio siempre va a tener un contador de referencia. Después vamos a ver por qué. Pero toda lista al principio va a tener una cosa que va a ser así como la cabecera, ¿ya? Que no necesariamente es un nodo cabecera, pero va a ser un contador de referencia. Esto es un poquito para manejar el tema del garbage collector. Como en C++ no tenemos garbage collector, tenemos que llevar un conteo de referencia. Eso lo van a ver más adelante en un ejemplo, pero para que vayan teniendo una idea de por qué necesitamos esto acá. ¿Por qué necesitamos enfrente de cada lista un contador de referencia? ¿Ok? Pero es más o menos por eso, para llevar un conteo de en cuántos lugares se está referenciando a esta lista. ¿Ya? Pero después vemos un ejemplo de eso. Entonces aquí tenemos un contador de referencia. Fíjense que la primera parte que es tag, el 2S es esto de acá. El tag vale 2 para indicar de que esto es un contador de referencia. El 1 lo que indica es que la cantidad de referencia que tiene esto es 1, ¿ya? Y aquí tiene la referencia hacia el inicio de la lista. ¿Ok? Luego aquí tenemos un tag que vale 1 y aquí tenemos también un tag que vale 1. Entonces, cuando tag vale 1, ¿qué quiere decir eso? Que es una sublista. Y si se ponen a pensar, tiene sentido porque este de acá es la sublista AB y este de acá es la sublista que tiene CD y el átomo E. ¿Ok? Por lo tanto, como son sublistas, tenemos que ponerle en el tag 1 y un puntero hacia la sublista que contiene. Ok, y entonces aquí es un puntero al siguiente nodo. En este caso tenemos otra lista que tiene un conteo de referencia, ok, y ese conteo de referencia está apuntando al primer elemento de la lista, que es un átomo. Fíjense que esto de acá está definiendo la lista naranja esta, ok. Tenemos el átomo A y el átomo B. Y como son átomos, este elemento tag tiene que valer 0, ok. Entonces aquí va a estar el valor del átomo y el valor del átomo. Listo, vamos a la siguiente sublista, que es esta naranja de acá. El primer elemento de esa sublista es otra sublista, por eso es que tiene aquí el tag 1 y está apuntando a otra lista. Y esa sublista tiene dos átomos, C y D, por eso es que tienen el tag 0 y guardan los valores. Y el segundo elemento de esta lista de arriba tiene tag 0, por lo tanto es un átomo y almacena el elemento E. ¿Se entendió cómo llevar una lista a esto de acá? Es decir, así es como va a quedar almacenado en mi memoria RAM esta lista. Sí, aquí en el tag, los dos, que son estos noditos que están azules, significa que son contadores de referencia. Ya, eso todavía en este ejemplo no aplica, porque en este ejemplo solamente tenemos a cada lista, tenemos un enlace hacia ella. Pero por ejemplo, hay veces de que en una lista yo tengo repetidas la misma lista, por ejemplo. A ver un ejemplo. A ver. Aquí no aparece ningún. Miren, esta lista, por ejemplo, en B. B, la primera lista de B es A y la segunda lista de B es A. ¿Ve? Ahí tiene la misma lista como primer y segundo elemento. Por lo tanto, tenemos que llevar el conteo de referencia. Porque si después eliminamos A, no podemos eliminarla de la memoria a no ser que el contador llegue a 0. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Pero eso es lo que está llevando, es el conteo de referencias que tiene determinada lista. Entonces, en este caso no tenemos listas repetidas, por lo tanto el conteo de referencia siempre va a ser 1 en todos los casos. Pero al principio de cada lista, por ejemplo aquí, ¿cuántas listas tenemos? Tenemos la lista roja de afuera, tenemos las dos listas naranjas de adentro y la lista verde del nivel 3. ¿Ok? Por lo tanto, fíjate que cada una de esas listas tienen que tener al principio un contador de referencia. Aquí tenemos un contador de referencia. Este contador de referencia es un contador de referencia para la lista de afuera, ¿ya? Y este otro es un contador de referencia para esta lista de acá. Este otro nodo es un contador de referencia para esta lista de ahí. Y este otro de acá abajo es un contador de referencia para la lista chica de acá adentro, ¿ya? Eso lo entendieron. Es decir, esa parte nomás. Ahora voy a pasar a explicar cuándo vale 1 y cuándo vale 0. Pero cuando vale 2, ¿entendieron? Que es un contador de referencia que siempre se pone
al inicio de cada lista o sublista. ¿Sí? Claro, sí, un paréntesis lo que en esta notación que nosotros definimos, el paréntesis lo que está indicando es que es una lista, ¿ok? Es decir, es la notación que definimos. El paréntesis aquí, por ejemplo, el paréntesis rojo, claro, lo que está definiendo es que eso es una lista externa. Y esto de acá está definiendo que hay otra lista. Entonces, ¿por qué hay que llevar el conteo de referencia? Porque imagínense que este es A y después yo tengo una lista B que almacena A, otro elemento. Entonces, está referenciando a A dos veces. Entonces, no tiene sentido de que yo almacene esto repetido en la memoria, sino que yo tenga dos referencias al mismo A. Y si después tú eliminas una A de B, no tienes por qué eliminar todo esto de memoria, porque eliminaste una A de B, pero todavía te queda una. Entonces, tú lo que haces es actualizar la cantidad de referencia hacia A, que es esto de acá adelante. Si B está referenciando dos veces A, bueno, aquí tú pones un 2, que lo que quiere decir es que tienes dos referencias. Cuando tú eliminas un A de B, se actualiza la cantidad de referencia y quedaría 1. Y si eliminas el otro A de B, entonces se actualiza la cantidad de referencia y quedaría 0. Entonces, cuando la cantidad de referencia aquí llega a 0, lo que quiere decir es que esta lista ya no tiene sentido almacenarla en la memoria porque ya nadie la está referenciando. Por lo tanto, la puedes eliminar tranquilamente de tu heap, ¿ok? Con el delete. Entonces, para eso son las referencias. O sea, al principio de cada lista externa siempre tienen que tener un conteo de referencias. Ahora, lo otro que tienen que tener es, ahora, sin contar estos noditos que cuentan la cantidad de referencias a determinada lista, ahora tenemos otros dos tipos de nodos. Tenemos los nodos en los que tenemos un átomo. Por ejemplo, el nodo que va a almacenar A, el nodo que va a almacenar B, el nodo que va a almacenar C, el nodo que va a almacenar D. Pero tenemos otros nodos que lo que van a almacenar son sublistas. ¿Ya? Sublistas. ¿Qué nodos va a almacenar sublista? Bueno, el nodo que va a referenciar a esta lista de acá, a la lista que almacena A, B. El nodo que va a almacenar a esta otra lista naranja de acá y al nodo que va a almacenar a esta otra lista. Entonces, cuando yo tengo un nodo que está haciendo referencia a una sublista, ese nodo aquí debe tener un 1. ¿Ya? Fíjate, dentro de esta lista roja de acá, ¿ya? Yo tengo dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? Este primero y este segundo. ¿Esos elementos son atómicos o son sublistas? Son sublistas, ¿cierto? Porque si es un elemento atómico aquí hubiera una letra nomás y no una sublista. Entonces, como son sublistas, el nodo que representa el primer elemento tiene que tener un tag 1 para decir que ese primer elemento es una sublista y no un átomo. ¿Ok? El segundo elemento que está acá en la lista enlazada, también el tag es un 1 porque esto de acá es una sublista. ¿Ok? Entonces, cuando el tag es 1, como es una sublista y no un átomo, el segundo valor de acá es un puntero hacia esa sublista. ¿Ya? Y lo mismo acá, es un puntero hacia esa sublista. Ahora, fíjate que cuando yo me meto ahora dentro de esta sublista, tengo dos elementos. Y esos dos elementos son átomos, no sublistas. Entonces, aquí tenemos el átomo A y el átomo B. Y como no son sublistas, el tag, que es esto de acá adelante, vale 0. ¿Ya? Aquí vale 0. Y cuando vale 0 primera posición, lo que estoy diciendo es que eso no va a almacenar una sublista, va a almacenar un dato. Y por lo tanto, aquí en la segunda posición tiene que haber un dato. Y no un puntero a otra lista. ¿Ok? No tiene que haber un puntero a otra lista, sino un puntero a o un dato o un puntero a un dato. Ok. Entonces, aquí fíjate que esta sublista a su vez tiene dos elementos. Uno que es una sublista, que empieza con 1, y uno que es un átomo, que empieza con 0. Es lo mismo que está acá, es traducir lo que hay acá, acá. Es decir, el primer elemento es una sublista y el segundo elemento es un átomo. Entonces, como el segundo elemento es un átomo, tiene el valor E, y como el primer elemento es una sublista, tiene que tener un puntero hacia otra lista. ¿Qué lista? Esta chiquitita que está acá adentro. Y esta chiquitita que está acá adentro tiene dos átomos, ¿ya? Uno que es el átomo C y el átomo D. Por lo tanto, el primer elemento que es el átomo C empieza con 0 y el segundo elemento que es el átomo D empieza con 0 también, para indicar que son átomos. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Sí, dígame.
¿Cómo la sublista que contiene? Esta sublista, este puntero de acá tú te refieres. No a nadie, es como un null pointer, ¿ya? Como que indica que ese es el final de la lista enlazada. Cuando ustedes tengan este simbolito así, que ven que es un puntero que sale y tiene como una línea hacia abajo, eso significa que está apuntando un null pointer, no está apuntando a ningún lado, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren iterar, por ejemplo, por esta lista, ustedes iteran hasta que lleguen a un null pointer. El null pointer significa que ya llegaron al final de la lista enlazada. Ok. Entonces, este es el ejemplo. Por esto es que necesitamos el contador de referencia. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen A, esta sublista, y después tienen una lista B que contiene a A en la primera posición, a A en la segunda posición, y luego en la tercera posición cualquier cosa. En este caso una lista vacía. ¿Ya? Entonces, el problema es que si eliminamos A de B, es decir, aquí eliminamos un A, no podemos eliminarlo de memoria. ¿Entiendes? Es decir, imagínense un algoritmo de eliminar una sublista de otra lista, ¿no? Es decir, el algoritmo debería ser, ya tú no apuntes a esta sublista, ahora apunta al siguiente elemento, es decir, el algoritmo de toda la vida de una lista enlazada. Pero esa sublista a la que tú estabas apuntando antes, tienes que eliminarla de memoria, tienes que eliminarlo del heap, ¿cierto? Es decir, si yo cojo aquí A, B y yo elimino esta A, yo tengo que eliminarlo del heap. A ver, si yo elimino una sublista, tengo que eliminarlo del heap. Ahora, lo que sucede es que yo a veces voy a estar referenciando la misma sublista varias veces. ¿Ya? A la misma sublista la voy a estar referenciando desde diferentes lugares. Entonces, ¿cómo yo sé cuando le elimino en un lugar que esa no era la última referencia? ¿Ya? Que todavía la están referenciando desde algún lugar. No sé si entienden lo que le estoy diciendo. Es decir, tenemos una lista grande que tiene muchas referencias y adentro hay más referencias. Entonces hay como sublistas chicas que pueden estar referenciadas desde muchos lugares. ¿Ok? Desde muchos lugares. Entonces yo tengo que buscar un mecanismo para saber que cuando yo voy eliminando esas sublistas chicas, cuando yo llego a la última referencia de esa sublista chica. Porque cuando yo llegue a la última referencia de esa sublista chica, tengo que eliminarla de la memoria RAM, tengo que eliminarla del heap, ¿ya? Porque si no va a estar ahí ocupando espacio por gusto. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Y la solución es esta, poner unos contadores de referencia. Entonces, si yo logro tener un contador de referencia, fíjense que ahora, si yo elimino A, lo que yo hago es como al frente de A, yo tengo un contador de referencia, ese contador de referencia va a valer 2. Y si luego yo inserto otra acá, lo que hago es aumentar el contador de referencia de A. Y a medida que voy insertando, aumento el contador de referencia y aquí vemos una referencia hacia A. Entonces, esa va a ser la inserción. Luego, cuando yo vaya eliminando, lo que yo hago es, si elimino A, voy al contador de referencia de A y digo, ok, ya, te voy a eliminar. ¿Cuánto vale tu contador de referencia? No, mi contador de referencia ahora mismo está en 5. Ah, ya. Entonces, quítale uno nomás. Ese va a ser todo el algoritmo. Si tú llegas a A y le dices, te voy a eliminar y el contador de referencia vale 1, eso quiere decir que lo que tú vas a eliminar es lo único que estás referenciando a A. No hay nada más que estés referenciando a A. Por lo tanto, tú vas a donde está A y lo eliminas. ¿Ok? Y esta estrategia, créanlo o no, es lo que hace ¿cómo se llama? Java, lo que hace el Garbage Collector de Java. Entonces, ya aprendieron algo nuevo. Así funciona el Garbage Collector de Java. Cuando ustedes crean una nueva instancia, él crea un contador de referencia a esa instancia. Y cuando ustedes lo asignan a una variable, incrementa el contador de referencia. ¿Ya? Entonces ustedes pueden asignarlo a muchas variables y lo que están haciendo ahí es aumentando el contador de referencia de esa instancia. Después, cuando esas variables empiezan a apuntar a otros lugares, los contadores de referencia de esa instancia se van actualizando. Y cuando ya ven cuenta de que tiene una instancia que el contador de referencia llegó a 0, lo elimina automáticamente. ¿Ok? Entonces aquí de alguna manera lo que estamos haciendo es implementando a nuestra forma el Garbage Collector de Java. ¿Ok? Entonces, en este caso, si tenemos una lista vacía, por ejemplo, estos son casos ya
bien puntuales. Si tenemos una lista vacía, solamente tenemos el nodo de encabezamiento, es decir, el nodo que tiene la referencia, ¿ya? Por eso es de tipo 2 y por eso tiene una sola referencia, porque es una lista vacía. Está apuntando solo una lista vacía. Si tenemos estas listas recursivas, lo que voy a tener es W que apunta a la lista, luego esa lista tiene como primer elemento un nodo A, que es esto, un átomo A, y como segundo elemento tiene un enlace a una lista que es ella misma. Por lo tanto, va a tener una referencia por acá, que es donde la estoy almacenando, y va a tener otra referencia por acá, que es esta llamada recursiva. ¿Ok? Entonces, esto de aquí tiene que valer 2. Ok, entonces, aquí hay otro ejemplo. Y vale A, B, C y Z vale Y, Y, lista vacía. Entonces, como vale Y, Z está apuntando acá. El primer elemento de Z es la lista Y, por eso está apuntando al encabezamiento de Y. El segundo elemento de Z es la lista Y, por eso también está apuntando al encabezamiento. Y el tercer elemento de Z es otra lista, ya, por eso está así. Y esa lista va a ser la lista vacía. ¿Ok? Entonces la lista vacía se representa así como les había hablado anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es, como yo tengo Y aquí almacenado en una variable, eso ya me da una referencia. La otra referencia me la da esta que tiene Z acá. Y la otra referencia me la da esta que tiene Z. Si de pronto esta variable ya no apunta a Y, entonces, es decir, si yo quiero eliminar esto que está apuntando Y, entonces lo que yo hago es reducir la referencia. Pero no lo elimino de la memoria porque todavía hay dos lugares donde se está referenciando. Si luego yo quiero eliminar esta sublista de acá, bueno, yo tomo este nodo encabezado y le digo, mira, ya tú no apuntas a este, ya tú apuntas ahora al siguiente. Y a esta sublista lo que hago es disminuirle la referencia. ¿Ok? Algo así. Entonces, eso es todo de las listas generalizadas. Algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que lo retome. De todas maneras, no sé si creen que lo entienden, pero le falta algo puntual, después pueden regresar al video, verlo de nuevo con más calma, pausándolo, dándole de nuevo. Pero si hay algo que no les quedó claro y que ahora mismo tienen claro de que no lo entienden, me lo pueden preguntar. ¿Alguna duda? ¿Esta materia entraría a la cátedra? No, no. Cuando ustedes hagan una cátedra, chicos, la materia que les va a ir es a partir de la semana anterior. Es decir, como límite la semana anterior. Yo no le puedo evaluar una cátedra una semana, no le puedo evaluar contenido de una semana en la misma cátedra. ¿Ya? En la misma semana en la cátedra. No puedo hacer eso. ¿Ok? Porque supuestamente ustedes tuvieron toda esta semana para estudiar. Entonces yo no le puedo dar un contenido hoy para evaluárselo el sábado. Sería contraproducente. Así que no, esto no va a la cátedra del sábado. Pero sí puede ir después. ¿Ya? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Hagámosla de cero, ¿te parece? Hagámosla. Ya. Dame un segundo, enseguida. Ah, a ver, ¿dónde puedo añadir? A ver. Ya, vamos a crear una nueva. Aquí estamos. Ok, chicos, a ver. Vamos a hacerlo paso a paso. No hay problema. A ver, es una lista. Ya. Es una lista que contiene una lista A, B, que a su vez contiene otra lista. ¿Ya? Y esta va a ser la lista. Entonces, esta lista interna contiene
una lista que va a tener C, D, un elemento E. ¿Ok? Vamos a representar esto. Primero tenemos la lista esta de afuera, ¿ya? Esta lista grande. Por lo tanto, como tenemos esa lista, tenemos que hacer un contador de referencia. ¿Ok? Contador de referencia tiene que empezar en 2 y vamos a poner por ahora que tiene una sola referencia. ¿Ya? Es el contador de referencia. Cada vez que creen una lista tienen que hacer el contador de referencia. ¿Ya? Ahí tenemos el contador de referencia. Entonces ahora tenemos que agregar los elementos de la lista. Si esto fuera una lista vacía, bueno, yo digo, el elemento tiene que apuntar a un loop pointer. Pero no es el caso. No es una lista vacía, tiene elementos. Entonces, ¿qué elementos tiene? Tiene dos elementos que son sublistas. ¿Ok? Tiene dos elementos que son sublistas. Por lo tanto, va a tener el primer elemento, ¿no? Fíjate, esta lista de acá contiene dos elementos. Este elemento y este otro. Hasta ahí sí lo entiendes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que contiene dos elementos? ¿O eso te cuesta entenderlo? Sí, sí, pero no entremos en profundidad. Quedémonos afuera. Este es el primer elemento, esta. Y este es el segundo elemento. De la lista de afuera. Después vamos a ir entrando. Pero por ahora tenemos dos elementos. El primer elemento es la sublista A, B. Y el segundo elemento es la sublista que contiene C, D y AE. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, ya, esa parte la entiende. Es decir, yo quiero ahora representar una lista grande que contiene estas dos listas chicas como elemento. Por lo tanto, como contiene dos listas chicas, estos nodos van a ser de tipo lista, porque los dos elementos, fíjate que aquí estos dos elementos son de tipo lista. Si yo tuviera otro elemento que fuera, qué sé yo, H, de tipo dato, entonces los elementos de esta lista enlazada no todos fueran sublistas. Pero en este caso los dos elementos son listas, por lo tanto son de tipo, déjame borrar acá, porque este no es el caso, ya, son de tipo sublistas. Entonces por eso hay que ponerle tag 1, el tag 1. ¿Ya? Son de tipo sublista ya, y tiene solo dos elementos, por lo tanto aquí. Esta es la representación, de la lista roja de afuera, ¿ya? Es una lista que tiene dos elementos y cada elemento es una sublista. Hasta ahí. ¿Esa parte se entiende? ¿Aló? Ya, va acá. Discúlpame por pedir tanto feedback, pero lo que quiero es ir construyendo pasito a pasito para llegar a lo que queremos. Entonces ya, ahora, esta es la lista de afuera. Construyamos ahora solamente el elemento 1. Sin mirar la lista de afuera, construyamos el elemento 1. Es decir, una lista, como es una lista, tiene que tener un encabezado que es un conteo de referencia. Todas las listas que tú crees van a tener un encabezado con el conteo de referencia. Vamos a ponerle 1 por defecto. Y esta lista que contiene los elementos AB, ¿cuántos elementos contiene? Aquí me pueden responder cualquiera, chicos. No tiene por qué ser, a pesar de que parece fue Yachel el que me preguntó la duda. Sí, pero aquí yo estoy hablando para todos, por si acaso, porque yo sé que muchos igual tienen la duda, pero quizás no se atreven, son más tímidos y no lo dicen. Pero igual, todo el que quiera darme feedback me lo tiene que decir. No es que yo esté teniendo aquí una conversación interna con Yachel. ¿Ya? Aquí cualquiera que quiera preguntar de aportar es libre de aportar. Muy bien, Pablo, sí. Tenemos dos elementos, es decir, esta sublista 1 va a tener dos elementos. ¿Ok? Dos elementos. Ahí estamos de acuerdo. Déjame no poner esto tan acá para después tener espacio para dibujar otra sublista. Ya. Tiene dos elementos. Ok, ahí estamos de acuerdo. Tiene dos elementos. ¿Esos elementos de qué tipo son? Es decir, tiene dos elementos. Este y este. ¿Esos dos elementos de qué tipo son? ¿Son átomos? ¿Son sublistas? Son átomos. Muy bien. Los dos son átomos, por lo tanto, aquí yo tengo que poner un 0 para indicar que los dos son átomos. A y B son átomos. Entonces aquí yo, cuando tengo un átomo, no pongo referencia, sino que pongo directamente el valor del átomo. A y B.
Y ya aquí no hay más elementos, por lo tanto yo cierro esta sublista. Aquí ya yo representé, esto de acá abajo es la representación de 1, es decir, de esto que está acá. ¿Ya? De esa sublista, ya la representé. Entonces, aquí lo que yo tengo que decir es que esto va a apuntar a esa sublista. ¿Ok? Porque fíjate que ese es el primer elemento de la lista roja de afuera. Por lo tanto, como ya yo definí el primer elemento de la lista roja de afuera, ahora lo que le digo a la lista roja es, mira, apunta a este elemento. ¿Ok? Cuando me refiero a lista roja me refiero a los paréntesis. ¿Ok? La lista roja de afuera es esta, la grande, la general. Entonces ya, aquí ya definí la lista roja con el primer elemento. Entonces vamos a definir el segundo elemento. El segundo elemento es este de acá. El segundo elemento es una lista también. Por lo tanto, tiene que empezar con un conteo de referencia, que es un nodo de tipo 2. Por ahora vamos a ponerle un solo contador. ¿Cuántos elementos tiene esa lista? La lista 2. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 2 elementos. Muy bien. Entonces le ponemos los 2 elementos. Tiene 2 elementos. Ok. ¿El primer elemento de qué tipo es? ¿Lista o átomo? Es una lista, muy bien. Entonces ahí es de tipo 1. Y el segundo elemento es de tipo átomo. Por lo tanto hay que ponerle un 0 y se pone directamente esto. Y aquí cerramos esta lista. ¿Ok? Entonces aquí ya yo definí la lista 2. Por lo tanto aquí le digo a la lista roja de afuera, mira, tu segundo elemento es esta lista. ¿Ok? Ahora me falta por definir esta listita interna de acá, que es bien parecido a lo que hicimos acá con esta. Tenemos que definir el nodo cabecera con un solo puntero y esto que apunte a 2 elementos, ya que a su vez los dos van a ser átomos. ¿Ya? Y este elemento está apuntando a nada. Entonces, esto va a ser un átomo que va a almacenar D y esto va a ser un átomo que va a almacenar C. Entonces aquí lo que tengo que decir es, mira, tu primer elemento es esta lista. Y eso que yo acabo de construir es lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo. Lo que aquí está más organizado. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ahora te quedó más claro el proceso, Yachel? ¿O los demás? Sí. Ya. Ya. Sí, 0, 1 y 2. Sí, sí. Aquí tenemos. 0, 0 significa que el nodo, es decir, cuando tú creas listas enlazadas, recuerda que tú lo que defines es una clase nodo. ¿Ok? Entonces esa clase nodo va a tener 3 variables. Tag, esta segunda que puede ser el dato, el link o una referencia, es decir, una cantidad de referencias. Y esto de acá que va a ser un puntero al siguiente nodo de la lista. ¿Ya? Entonces, en cuanto a tag, este de tag es como label, es como, a ver, un tag es como un label, como una etiqueta, ¿ya? Ahí es como que tú estás etiquetando el tipo de nodo que estás creando, ¿entiendes? Entonces tú lo que estás diciendo ahí es, mira, si tú estás programando y tú llegas a un nodo en una lista enlazada que la etiqueta vale 0, eso quiere decir que ese nodo está guardando un conteo de referencia. Si la etiqueta vale 1, eso quiere decir que este nodo está apuntando a otra sublista, ¿ya? Y si la etiqueta vale 2, eso quiere, perdón, si vale 0, eso quiere decir que este nodo almacena un átomo. Si vale 1, quiere decir que este nodo está apuntando a una sublista. Y si vale 2, quiere decir que ese nodo está almacenando una cantidad de referencias. ¿Ya? Sí, cuando tú abres un paréntesis siempre tienes que poner un contador de referencia al frente. Porque cualquier lista, cuando tú tienes una lista general, tú cuando la creas, siempre creas un contador de referencia. Sí, los contadores de referencia siempre empiezan con el tag 2 y la cantidad de referencias 1. Pero después, si tú desde otro lado estás referenciando a esta lista, tienes que aumentar la cantidad de referencias, que es el ejemplo que le había mostrado luego. ¿Ya? Pero sí, si te fijas, por ejemplo, acá, ¿cuántas sublistas tenemos? ¿Cuántas listas tenemos? La lista roja de afuera, las 2 listas naranjas de adentro y la lista verde de más adentro.
Y fíjate que cada una de ellas son 4. Cada una de ellas, 1, 2, 3, 4. Tiene un contador de referencia al principio. ¿Ya? Todas las listas aquí en la lista generalizada, todas las listas y sublistas van a tener siempre un contador de referencia al principio. ¿Ok? Pero el contador de referencia, a ver, cuando tú lo creas, cuando tú inicializas una lista, el contador de referencia va a valer eso, va a valer 2, 1. Pero después, ya, por ejemplo, cuando yo creo esta lista Y, esta lista Y, cuando yo la creo, el contador de referencia vale 1. Pero imagina que después yo tengo otra lista, cualquiera, y yo digo, el primer nodo es esa lista que yo había creado anteriormente. Y el segundo nodo es esa otra lista que yo había creado anteriormente. Entonces, el contador este ahora aumenta a 3, ¿ya? Porque la estoy referenciando desde acá y desde acá. Entonces, por eso no siempre es 2, 1. Depende de cuántas referencias tenga, ¿ya? Cuando yo lo creo la primera vez, el, el nodo cabecera va a ser 2, 1 siempre. Pero después cuando yo empiezo a referenciarlo desde otro lugar, el nodo cabecera puede ser 2, 3, 2, 2, en dependencia de la cantidad de referencias que tenga. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, imagen. Sí, tú tienes, a ver, mira, lo que pasa es, vayamos a C++, a ver, para que me entienda, quizás en código me entiendes mejor. Si yo tengo la clase lista generalizada, ¿ya? L, igual a new lista generalizada, bueno, esto es una referencia, new lista generalizada, no sé. Entonces después yo a L le digo L, eliminar, y aquí le paso la posición que quiero eliminar, 1. Pero imagínate que L tiene 3 elementos, ¿no? Es decir, L, en vez de L voy a ponerle Z, igual que el ejemplo. Ya. Esta es la lista Z. Ya, imagina, a ver, vamos a hacer algo. Aquí yo creo una lista generalizada Y, que es igual a new y todo lo que va ahí. Y después a esa Y, a esta lista de acá, yo le empiezo a agregar elementos, le empiezo a agregar sublistas y eso. Y luego llego a lista generalizada, a Z. Y le digo a Z, mira, z.add Y, z.add Y. ¿Entiendes? Y después le digo z.eliminar. Perdón, eliminar, le voy a pasar una posición. Eliminar el elemento que esté en la posición 1, que va a ser este último que agregué acá. ¿Ya? El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. En este método de eliminar, cuando tú lo implementes, tú tienes que eliminar el segundo nodo de Z, es decir, este que estaba acá, el segundo nodo de Z, este lo tienes que eliminar, es decir, tienes que decirle a este primer nodo, mira, ahora tú apunta a null, ¿ya? Pero una vez que eliminaste este nodo, lo que va a pasar es que lo eliminaste, pero todavía tienes una referencia hacia Y. Es decir, no puedes eliminar todavía Y de memoria. Porque imagínate que tú tuvieras otra lista y la tuvieras una sola vez repetida. Cuando tú la elimines de la lista, a ti lo que te conviene es que sea eliminada de la memoria. Es decir, que haga algo como esto. Delete Y. ¿Ok? Esto es del heap. Esto, para entender esto tienes que entender el heap. ¿Ok? Es decir, esto fue creado en el heap, por lo tanto, una vez que tú dejes de utilizar Y, tú tienes que eliminarla del heap. Entonces, el método de eliminar, ¿cómo vas a saber cuándo eliminarla? Si tú puedes estar referenciándola varias veces. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, tú la estás referenciando 2 veces. Tú tienes dos elementos aquí que están apuntando a la misma lista enlazada. Por lo tanto,
Si tú lo eliminas una vez, lo que tú tienes que decirle al método, a la lista Z, perdón, a la lista Y, es que las referencias hacia ella tienen que disminuir en 1. ¿Ya? Entonces, cuando tú agregas este elemento, la referencia hacia Y aumentó en 1. Aquí aumentó en 1. Cuando eliminaste este elemento, la referencia hacia esta lista disminuyó. Pero no puedes eliminarla, no puedes hacerle todavía el delete. ¿Ya? Porque todavía tienes un elemento en Z, que está apuntando a Y. ¿Entiendes? Por lo tanto, no puedes eliminarlo de memoria todavía. Por lo tanto, si después tú haces Z punto, eliminar 0, entonces el eliminar, como ya tú estás eliminando el elemento que está en la posición 0, ya Z le dice ahí a Y, a la lista de Y, oye, ¿sabes qué? Te eliminé una referencia. Entonces, Y dice, bueno, yo tengo aquí 2, 0, y bueno, y lo que venga acá atrás. Entonces Y dice, mira, mi cabecera es esta, entonces no tiene sentido que yo siga viviendo. Y se suicida. ¿Ya? Es decir, no se suicida, sino que elimina todos los nodos que tienen que ver con él. ¿Ya? Se elimina de memoria. Y esa es la idea. La idea es que cuando tú vayas eliminando elementos de Z, si tú eliminas una lista y ya la lista no está referenciada en ningún otro lugar, que la lista se elimine ella misma de memoria. ¿Entiendes? Y diga, a ver, mi nodo cabecera, hoy el conteo de referencia llegué a 0, por lo tanto ya me elimino porque no me van a usar más. ¿Ok? No sé si se entiende. Si no se entiende, miren el video de nuevo, véanlo desde el principio, vean todas las perspectivas que le di. Y si no lo entienden todavía, mañana nos vemos y se los vuelvo a explicar. ¿Ya? Pero traten de ver de nuevo el video y hacerlo mejor. De todas maneras, si no lo entienden, yo no tengo ningún problema con volverlo a explicar después. ¿Ok? Pero no sé si les quedó claro. A algunos todavía les queda dudas de por qué necesitamos el contador de referencia. Mm, claro. Sí, sí, claro, es que claro, a veces cuando uno está tomando un concepto de esto nuevo, tiene que regresar de nuevo a la definición para entender todo, ¿entiendes? Es decir, ver como el panorama completo, que es lo que hemos hecho ahora, y después regresar. O sea, leerte las cosas y eso, y verlo. A ver, mire, lo que me dijo el profe, voy a verlo desde el principio. Pum, 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 pum. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y ya después, como tú tienes toda la perspectiva completa, cuando te lo vuelvas a leer desde el principio, ya ahí las cosas van a encajar. De todas maneras, te recomiendo, o a todos los que no tengan todavía claro el panorama acá, les recomiendo que vean el video o lean las diapositivas y lo traten de entender solo, ya, dándole ahí al cerebro, y después, si no entienden, en cualquier clase, ya sea la de mañana, la siguiente, cualquier clase, me pueden preguntar acerca de esto y lo retomamos. ¿Ok? Pero ya preguntándomelo cuando ustedes han pensado harto acerca de algo, ya su cabeza está como más propensa a entender las cosas nuevas que vienen. Entonces, cuando ustedes piensen en esto más y se detengan ahí con papel y lápiz a entender por qué yo necesito esto, entonces ahí después, si les sigue quedando la duda, acuden a mí y yo no tengo ningún problema con volver a explicarles. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a otro tema que es súper importante en este ramo. En este ramo vamos a estar viendo mucho lo que son los árboles. ¿Ya? Los árboles. Hoy no los voy a agobiar mucho con árboles, hoy les voy a dar conceptos que son bastante sencillos y ya mañana empezamos un poquitito más en profundidad acerca de los tipos de árboles, cómo funciona. Pero bueno, todo el contenido este que ven acá es el que vamos a dar acerca de árboles. Y es lo que nos va a llevar casi todo lo que queda de curso. ¿Ya? Después vamos a dar 2 unidades más, pero son pequeñas, son bien comprimidas. Entonces, árboles, ahí nos vamos a detener harto. Y de hecho, el taller 3 va a ser acerca de árboles. ¿Ok? Van a tener que implementar un árbol y todo. Entonces,
por ahora lo que les quiero es definir un poco lo que es un árbol y los conceptos básicos del árbol. ¿Ok? Y ahí terminaríamos la clase. Entonces, a ver, primero, ustedes saben que tenemos listas enlazadas. Las listas enlazadas, es decir, estructura, yo puedo tener una lista que referencia al siguiente nodo, referencia al siguiente nodo. Si yo tengo algo como esto, yo digo que es una lista lineal. ¿Por qué? Porque no hay bifurcaciones. No hay un nodo que esté apuntando a dos lugares. ¿Ok? En el caso de las listas generalizadas que vimos, no son lineales. ¿Por qué? Porque hay nodos que están apuntando hacia el siguiente nodo y además están apuntando hacia abajo, que es el caso de los nodos que son sublistas. ¿Ya? Pero a veces yo tengo unas estructuras de datos que un nodo puede estar referenciando hacia muchos lugares. ¿Ya? Entonces, estos son las listas no lineales. Cuando yo tengo una lista enlazada no lineal, lo que estoy diciendo es que cada nodo puede estar apuntando a más de un sucesor, ¿ya? O a más de un antecesor. Da igual si son sucesor o antecesor. Tiene más de una referencia, ¿ya? Como esto, ¿no ves? Este nodo de acá tiene 3 referencias, está apuntando a 3 lugares. Sin embargo, aquí este nodo apunta a un solo lugar y este a un solo lugar. No tenemos aquí ningún nodo que está apuntando a más de un lugar. ¿Ok? Entonces, el árbol en específico es una lista no lineal, ¿ya? Que impone una estructura jerárquica sobre una colección de objetos. ¿Por qué una estructura jerárquica? Porque yo siempre voy a tener un único nodo que va a ser el primero de acá arriba, que va a ser, se le dice siempre el nodo raíz, ¿ok? El nodo raíz, que va a ser un único nodo. Entonces por eso es que es jerárquica, porque yo tengo un nodo raíz de donde surgen todos los demás y entonces a partir de los demás van a surgir otros nodos. Entonces aquí tengo una jerarquía porque tengo el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Entonces, además de tener esto dividido por niveles, igual tengo una dirección. Es decir, este nodo apunta hacia estos nodos y después apunta hacia los de abajo y así sucesivamente. Cada nivel puede ir bajando hacia los niveles sucesivos. ¿Ya? Entonces, definiéndolo de manera más formal, es un conjunto finito de uno o más nodos. Tal que hay un nodo especial llamado raíz, que es este que está acá. Es el nodo que está más arriba del árbol. ¿Ya? El nodo raíz es una cosa rara, ¿no? Porque el árbol generalmente uno lo ve como que la raíz está abajo. Pero acá en estructura de datos, la raíz uno siempre suele representarla arriba. ¿Ya? El nodo raíz uno suele ponerlo arriba. Pero bueno, es más un tema de convención. Pero el nodo raíz es este que está acá arriba y es de donde surgen todos los demás. Entonces, ¿por qué se le llama árbol? Porque si ustedes se fijan, una rama de cuando el árbol va creciendo, ya sale de una semilla, de una raíz, y entonces, bueno, no sale de una raíz, sale de una semilla, y entonces después de ahí sale una rama, esa rama se bifurca y salen más ramas, después de otra rama pueden salir muchas ramas nuevas y de cada una de esas ramas pueden salir muchas ramas más. Entonces, ese tipo de estructura es la que está pasando aquí también. ¿Ok? Es decir, yo tengo un nodo raíz, ya, no me pregunten por qué le llamaron raíz y no le llamaron semilla, quizás tiene más sentido, pero bueno, igual sí, semilla es una palabra que se ocupa mucho para los números aleatorios, para los random number. Entonces yo me imagino que quizás no le pusieron seed para no confundir con el concepto de random number. Pero esto me lo estoy inventando, es decir, es lo que yo me imagino. Pero bueno, decidieron llamarlo raíz. Entonces, este nodo raíz se bifurca y crea nuevas ramas que a su vez se bifurcan y crean nuevas ramas. ¿Okay? Entonces, los nodos restantes son particionados en K mayor o igual que 0, conjuntos distintos. ¿Ya? Es decir, aquí yo tengo un conjunto primero, aquí tengo otro conjunto y aquí tengo otro conjunto. ¿Ya? Donde cada uno de estos conjuntos es un árbol. Es decir, aquí lo que me están diciendo es, un árbol es algo que tiene una raíz y luego los demás elementos se dividen en más de un conjunto. ¿Ya? Este y este. ¿Ya? En este caso hay K conjuntos. Y cada uno de esos K conjuntos es un árbol. Entonces es como una definición media recursiva. Bueno, media recursiva no, recursiva completa. ¿Ya? Entonces, si seguimos con la definición como estos de acá tienen que ser un árbol, entonces tienen que tener un nodo raíz y a su vez los nodos restantes que pertenecen a este subconjunto tienen que dividirse ahora en otros subconjuntos más chicos, ¿ya? Y tener también un nodo raíz hasta que ya yo los voy diversificando.
¿ya? Entonces lo que pasa es que hay veces que estos conjuntos solamente tienen un elemento y en ese caso decimos que es un elemento hoja, porque ya no va a tener ningún hijo. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de los conceptos. A ver, esta estructura de árbol, ¿se entiende un poco? ¿Se entiende? Es decir, no, por ahora no me interesa que sepan para qué se utiliza, ya llegaremos a ello. No me interesa que sepan por qué existe, ya llegaremos a ello. Lo que me interesa es que entiendan la estructura, ¿ya? Que tenemos un nodo primero, después tenemos otros niveles de nodo, y lo que me está diciendo es, tenemos este nodo y los nodos que quedan lo dividimos en tres conjuntos. Aquí tenemos un conjunto, aquí tenemos otro conjunto y aquí tenemos otro conjunto. Lo dividimos en tres conjuntos, ¿ya? Y a su vez, este primer conjunto es un árbol, este segundo conjunto es un árbol y este tercer conjunto es un árbol, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué cosa es un árbol? Bueno, este primer conjunto tiene que tener un nodo raíz y a su vez los nodos restantes dividirlos en diferentes subconjuntos. Bueno, eso es lo que está pasando, tiene un nodo raíz y el nodo restante está en otro subconjunto, por lo tanto, él apunta ahí. Este no tiene nodo restante, por lo tanto, no apunta a ningún lugar. Y este de acá tiene dos nodos restantes que los divide en dos subconjuntos. ¿Ya? Entonces, eso es un árbol. Así es la estructura. Yo, desde la raíz, puedo decirle cuáles son los nodos siguientes y él me va a dar estos tres nodos. Y después, a cada uno de esos tres nodos, yo le puedo decir, oye, ¿cuál es el siguiente tuyo? Y a este después, ¿cuál es el siguiente tuyo? Y a este, oye, ¿cuáles son tus siguientes? Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso vamos a ver que es muy útil después para hacer otras cosas. Pero por ahora me interesa que entiendan un poquito la estructura. ¿Ya? Entonces, grado de un nodo. Aquí ya empezamos en los temas de los conceptos. El grado del nodo es la cantidad de hijos que tiene ese nodo. Por ejemplo, A es de grado 3, tiene 3 hijos. ¿Ok? B es de grado 1, tiene un único hijo. C es de grado 0, no tiene ningún hijo. D es de grado 2, tiene 2 hijos. E es de grado 0, F es de grado 0 y G es de grado 0. ¿Ok? Ese es el grado de un nodo. Hoja o nodo terminal son los nodos que tienen grado 0, es decir, los que están ahí en verde. Los que están en verde son los nodos hojas. ¿Por qué? Porque son de grado 0, no tienen ningún hijo. El nodo que está en azul es el nodo raíz. ¿Ok? Ahora, camino. ¿A qué nos vamos a referir con camino? La secuencia de uno más arcos. ¿Qué cosa es un arco? Un arco es esta flechita que une a dos nodos. ¿Ya? Aquí tenemos un arco que va hacia B y otro arco que va hacia B, hacia E. Entonces, un camino es una secuencia de uno o más arcos que conectan dos nodos. Por ejemplo, aquí tenemos el camino AE. El camino AE es la secuencia de aristas, esta de acá y esta otra. Esas dos aristas. Ese es el camino. ¿Ya? Cuando nosotros decimos el camino de un árbol, ya si ustedes quieren explicar algo, ustedes dicen, ok, si yo me voy del camino de A hacia la hoja F, eso lo que quiere decir es que tú vas bajando por A hacia F. ¿Ya? Y eso es lo que tú te refieres con camino. Ahora, longitud de un camino es la cantidad de arcos que componen ese camino. En este caso, AE es un camino de longitud 2. AG es un camino de longitud 2. AF es un camino de longitud 2. AC es un camino de longitud 1. ¿Ok? Estos conceptos, ¿los entiendes? Ya, ya, súper, sí. El tema es que estos conceptos, no sé, probablemente no se pregunten directamente en la prueba, pero sí se van a ocupar. Porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es ocuparlos mucho en la terminología. Yo constantemente les voy a estar diciendo, no, para poder hacer este cambio en el árbol y cambiar este nodo por este nodo tiene que tener grado 2, este nodo tiene que tener grado 1. Entonces, después podemos recorrer los nodos hojas y ver si la hoja es mayor que el nodo padre. Entonces, esas cosas, las terminologías que yo voy a utilizar, es la que me interesa que ustedes entiendan. Porque en base a esa tecnología vamos a estar ahora explicando todos los conceptos avanzados que vienen más adelante. Entonces, nodos hermanos, bueno, son dos nodos que vienen de la misma base. ¿Ok? En este caso, F y G son nodos hermanos. C y D son nodos hermanos. ¿Ok?
Entonces, el otro concepto es nivel de un nodo, ¿ok? Que es cuando yo le diga los nodos que están en el nivel 2, los nodos que están en el nivel 3, ¿ok? Es la raíz siempre va a estar en el nivel 1. El nodo raíz es un único nodo que siempre va a estar en el nivel 1. En el nivel 1 ustedes siempre van a tener un único nodo, ¿ya? En el nivel 2 están estos de acá y estos de acá están en el nivel 3, ¿ya? Es decir, cuando yo les diga las hojas que estén en el nivel 5, eso quiere decir que para llegar a esa hoja, desde la raíz, tenemos que seguir un camino de longitud 5, ¿ok? Eso quiere decir que las hojas están en el nivel 5 o un camino de longitud 4, ¿ya? Entonces, por ejemplo, E es una hoja que está en el nivel 3. C es una hoja que está en el nivel 2, ¿ok? Entonces ese es el nivel. Altura, máximo nivel de cualquier nodo en el árbol. De cualquier nodo en el árbol. Es decir, ¿cuál es la altura del árbol este general? Del árbol grande. ¿Cuál es la altura? Del nodo grande, del árbol grande, ¿cuál es la altura? Sería 3, ¿ya? Porque fíjense el concepto. Máximo nivel de cualquier nodo en el árbol. Entonces aquí tenemos un nodo en el A, en el nivel 1. Tenemos 3 nodos en el nivel 2 y tenemos estos nodos en el nivel 3. Por lo tanto, la altura es 3, ¿ya? Porque el mayor nivel al que alcanzan es 3. Entonces, la altura de un árbol. Cuando yo le hable de altura de un árbol, me estoy refiriendo a eso. Pero por supuesto, como estos subárboles de acá también son árboles, yo les puedo decir cuál es la altura de este árbol de acá. ¿Ok? Y entonces la altura de este arbolito de acá de la izquierda es 2. Porque B, en este árbol de la izquierda nomás, estaría en el nivel 1 y este estaría en el nivel 2. Por lo tanto, la altura máxima, la altura sería 2. Ya. Altura de un nodo. Longitud más largo desde el camino a una hoja, más 1. ¿Ok? Es decir, la altura de un nodo coincide con el nivel. ¿Ok? Es lo mismo decir la altura que el nivel. No, perdón. No es lo mismo, es como el inverso. ¿Ya? Es como el inverso. Ahí sí. Entonces, lo que les estoy diciendo es, A está a una altura de 3, ¿ya? Porque está a una distancia 3 de las hojas, ¿ya? Esto está a una altura 2 y esto está a una altura 0, a una altura 1, perdón. Entonces, es como el inverso del nivel. Y esto quizás a usted le suene medio raro, porque usted dice, no, como la raíz va a estar a más altura que las hojas, ¿no? Es como que el árbol está invertido, ¿no? Pero sí, así son los conceptos acá, ¿ya? Entonces, la altura y lo otro es la profundidad de un nodo, que es la longitud del único camino de la raíz hasta dicho nodo, ¿ok? Es la distancia de cualquier nodo en el árbol hasta dicho nodo. Esa es la profundidad de un nodo. Ok, aquí. Y con esto vamos a terminar por hoy. Quiero hacer esto, ya para ver si entendieron los conceptos. Empecemos. ¿Cuál es el grado de C? El grado de C. A ver, no sé si el chat. 4 me dice Nelson. ¿Quién da más? ¿Alguien más? El grado de C. ¿Ya? También. A ver. Ok. Sí, el grado de C es 4. ¿Cuáles son las hojas? Las hojas de este árbol. ¿Cuál ustedes dirían que son? J y K nomás. Estas dos de acá.
J, K, I, F, G y H. ¿Ya? Ahí está. Claro, claro. Es decir, las hojas son los nodos que no tienen hijos. Entonces es como claro. Ahí veo que Ignacia también dio la respuesta correcta en el chat. Yerko, B, D, E, H, J, K. B, D. Ahí Yerko, D no es hoja. Ahí tuviste un pequeño errorcito. D no es hoja. Porque D tiene un hijo. El concepto de hoja dice que no puede tener hijos. Ok. ¿Quién me dice quiénes son los hermanos de B? A es hermano de B. C, D, C, D. Muy bien. C y D. C y D son los hermanos de A. De B, perdón. Porque A es el padre, o la madre, o el antecesor, como que quieran llamar, es el nodo progenitor de B. No sé, no sé si decir progenitor, porque nada que ver. Pero claro, es el nodo padre de B. ¿Ya? Por lo tanto, A no puede ser el hermano, porque B salió de A. Entonces los hermanos son todos los que salieron de A también. Entonces si B salió de A, los hermanos son C y D. Los hermanos de F son E, G y H. Los hermanos de K es J. Perdón, de F, claro, I no tiene hermano. ¿Ya? Porque estos dos serían primos. No, no. Ahí lo de los primos ya sería demasiado. ¿Ya? O C es tío de I. ¿Te imaginas? No, eso ya me lo estoy inventando. Eso no es real. No le va a decir a nadie que el profesor le dijo que el tío de I era. Ok. Entonces. Entonces, camino de A a J. ¿Cuál es el camino de A a J? Camino de A a J. Los caminos de A a J se definen con los nodos por donde pasan. ¿Ya? Es decir, cuando uno define, por ejemplo, si yo defino el camino de A a I, yo digo A, B, I. Muy bien. Sí, pero no la longitud todavía. El camino. ¿Cuál es? ACFJ. Muy bien. ACFJ. Muy bien. ACFJ. Sí. A ver, el camino entre dos nodos siempre va a ser uno. En un árbol al menos. No pueden haber dos caminos entre dos nodos diferentes. Eso no puede pasar nunca en un árbol. ¿Ya? En otras hay otro tipo de estructuras de datos que se llaman grafos, que ahí sí yo puedo tener quizás ciclos y dos caminos diferentes, más de dos caminos entre dos nodos. Pero acá en un árbol no. En un árbol, como esto es jerárquico, nunca va a pasar que yo tengo dos caminos diferentes. Yo siempre voy a tener un único camino. ACFG, ACFJ. Quizás varios me dicen, profe, es evidente, ACFJ, no sé por qué lo preguntan. No, el tema es que después cuando le pidan a ustedes justificar algo o ustedes quieran explicar algo en la prueba o en cualquier lugar, ustedes tienen que referirse a eso. Tienen que decir, no sé, el camino ACFJ es el camino más largo y por eso usted esto y se lo. Entonces, por eso. Es para que ustedes sepan cómo referirse a cada cosa. Ok, ¿y el camino, la longitud de ese camino cuál es? Deme un número. No filosofeen. 3, 3. Muy bien, 3. Porque claro, ACFJ, la longitud es la cantidad de aristas por las que pasa. ¿Ya? Es decir, esta es 1, 2, 3. Longitud 3. Muy bien. Nivel de A. ¿A qué nivel está? 1. Muy bien. Ahí están con el revólver ahí disparando rápido ahí. Como el lejano oeste. Me gustó eso. En el nivel I. El nivel de I. ¿En qué nivel está? En el nivel 3. Está en el nivel 3, chicos. Sí, ahí vi que corregí. Claro, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Está ahí en nivel 3. Recuerda, si el D está en nivel 2, entonces ahí tiene que estar en nivel 3. La altura del árbol. ¿Qué altura tiene ese árbol? Altura 4.
Ahí veo. Muy bien. Altura 4. Ahí pim pam, así me gusta. Ya. ¿Por qué? Claro, el concepto de altura, el concepto de altura es el máximo nivel al que se encuentra un nodo en ese árbol. Entonces, el nivel máximo al que está en JK es 4, por lo tanto la altura de ese árbol es 4. Altura de C. Altura de C. Fíjense que no es lo mismo la altura de un árbol que la altura de un nodo. Ahora lo que le estoy preguntando es la altura de un nodo, la altura de C. Concepto, se lo repito, longitud del camino más largo desde el nodo a una hoja, más 1. 3. Muy bien. No los vi tan convencidos. No me gustó el signo de interrogación ese que le pusieron al final. Aunque veo otros que sí están convencidos. Muy bien, súper. 3. Un 3, exacto. 3. ¿Por qué? Fíjense el concepto. Longitud del camino más largo desde el nodo hacia una hoja. La longitud del camino más largo desde C a una hoja es 1 y 2. ¿Ya? La longitud más larga es 2. Y es eso más 1. Entonces, si la longitud más larga es 1, 2 más 1 es 3. No, la longitud es el camino, la longitud del camino más 1. Ya fíjense, ahí lo dice. Longitud del camino más largo desde el nodo hacia una hoja más 1. No es no, es el camino más largo. Mira, ahí lo dice. Longitud del camino más largo. Claro, aquí sí, está bien lo que tú me dices. Tú me dices, sí, profe, aquí de C a E tenemos un camino de longitud 1. De C a H tenemos uno de longitud 1. Sí, entonces la altura es 2. No, tienes que buscar el camino más largo. En este caso, el camino más largo es este, 2. A eso le sumamos 1, por lo tanto la altura de C es 3. ¿Ok? Recuerden que es como contraintuitivo, es lo inverso a lo que ustedes se imaginan. Es como, ¿a qué altura está C con respecto a la copa del árbol? ¿Ya? Si ustedes quisieran medir altura, acá en concepto, es como decir, ya, C está en una posición del árbol, entonces, ¿a qué altura está eso con respecto a la copa del árbol? Es decir, a la hoja más alta que sale de C. ¿Ya? De todas las ramas que salen de C, ¿cuál es la hoja más alta que me queda en el árbol? ¿Ya? Entonces, de C sale todo esto de acá, toda esta ramificación de acá. Por lo tanto, ahí tengo que ver cuál es la hoja que me queda más alta, que son J y K. Entonces, el camino de C acá es 2, por lo tanto, la altura de C es 3. ¿Y cuál sería la profundidad de C? Longitud del único camino desde la raíz al nodo. ¿Cuál es la profundidad de C? 1. Muy bien, 1. Súper, chicos. Entonces, estos son los conceptos que yo quería darle hoy. Mañana, cuando empezamos a definir los árboles y todas esas cosas, y en lo que nos queda de la unidad, estos conceptos los vamos a estar utilizando harto. Yo les voy a estar, sobre todo, el tema de los niveles, los grados de los nodos, los caminos, esas cosas las vamos a utilizar mucho. ¿Ya? Entonces, que entiendan estos conceptos es fundamental. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Yo por mi parte voy a dejar la grabación aquí. Me voy a despedir de los que están viendo el video. Chao, chao chicos, que estén muy bien.